Buenos días, alumnos. Soy el ingeniero Carlos Óscar Penabo Zamudio y en nuestra clase de Física 2 hoy vamos a ver la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm recibe ese nombre en honor al científico alemán Georg Simon Ohm, el cual describió cuál es la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente eléctrica. Pero antes de derivar cuáles son las fórmulas que representa la ley de Ohm, vamos a conocer estos conceptos que acabo de mencionar y vamos a iniciar con el voltaje. El voltaje es la fuerza o la presión con la cual van a viajar los electrones a través de un circuito eléctrico. Su unidad de medida son los volts y comúnmente se representa con una V mayúscula. Después tenemos a la corriente eléctrica. La corriente eléctrica sería cuántos electrones van a viajar por ese mismo circuito eléctrico. Su unidad de medida son los amperes y comúnmente se representa con una A mayúscula. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como bien dice su nombre, es toda aquella oposición que no permite el flujo de electrones en un circuito eléctrico. La unidad de medida de la resistencia son los ohms y comúnmente se representa con la letra griega omega. Ahora bien, vamos a ver qué dice la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que nosotros podemos conocer cualquiera de estas tres magnitudes en un circuito eléctrico si nosotros conocemos las otras dos. ¿Cómo está eso? Explicándolo con este material de una pirámide, tenemos que, por ejemplo, si nosotros desconocemos el voltaje en un circuito eléctrico, basta con despejarlos en la fórmula y tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente del circuito eléctrico. Y lo vamos a representar acá. Voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Ok, ahora bien, si lo que nosotros desconocemos en un circuito eléctrico es la resistencia, basta con despejarlos en nuestra pirámide para obtener que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y la vamos a anotar en este caso, acá, que la resistencia es igual a voltaje sobre la corriente. Y por último, si nosotros desconocemos cuál es la corriente en un circuito eléctrico, pero sí conocemos el voltaje y la resistencia, aplicamos lo mismo, la despejamos en nuestra pirámide y obtenemos que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Y la vamos a anotar aquí que corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Ahora bien, sabiendo esto podemos resolver un ejemplo. Este pequeño ejemplo es un circuito eléctrico en el que tenemos una pila que tiene una magnitud de 12 volts que está alimentando a un foco representado por esta figura y este foco opone una resistencia de 6 amperes. Sin embargo, desconocemos cuál es la corriente eléctrica. Ok, aplicando estas tres, la ley de Ohm y buscando en estas tres fórmulas, tenemos que conocemos la resistencia y conocemos el voltaje. Entonces vamos a usar esta fórmula. Ahora, vamos a despejar los datos que ya conocemos en esta fórmula y tenemos que la corriente expresada en I es igual al voltaje, que son 12 volts, entre la resistencia, que en este caso son los 6 ohms. ¿Ok? Si hacemos la división de 12 entre 6, tenemos que la corriente es igual a 2 amperes. Y así es como se resuelve este ejercicio de análisis de circuitos aplicando la ley de Ohm. Ok, jóvenes, para la siguiente clase vamos a tener una práctica de laboratorio. El reporte de la práctica y el formato está subido en nuestra plataforma de Classroom, en la clase que ya habíamos hecho anteriormente, y me van a hacer el favor de descargar e imprimir dicho reporte y conseguir la lista de materiales que vienen incluidos en dicho reporte para que podamos hacer la práctica adecuadamente. Eso sería todo por hoy. Hasta luego.